Pues nuevamente, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por su participación. Iniciamos con esta primera mesa sobre relaciones bilaterales y multilaterales. Me da mucho gusto estar con todos los participantes aquí en esta mesa. Me da un gusto particular compartir la mesa con Víctor Corzo, porque hacía muchos años que no lo veía y habíamos coincidido en muchos temas en un momento dado en temas de derecho internacional y de derecho interno. Entonces es un gusto verlo nuevamente a él. Y doy una pequeña semblanza de todo lo que ha hecho Víctor. Él es el actual encargado del área de litigio internacional en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Como diplomático de carrera del Servicio Exterior, ha sido cónsul de protección y asuntos legales de los Consulados Generales de México en San Antonio, Texas, y en San Diego, California, en Estados Unidos. Y dentro de esta representación también fungió como cónsul adscrito. Asimismo, se desempeñó como director de asistencia jurídica internacional en la Procuraduría General de la República y asesor legal del subsecretario de América Latina para Relaciones Exteriores de la Cancillería. Antes de trabajar en el Gobierno de México, colaboró en la Corte Penal Internacional en La Haya, en Países Bajos, inicialmente en la sección de asesoría legal de la Fiscalía, posteriormente en el equipo legal del juez Tuiloa Necroni Slade, el juez de la Sala de Asuntos Preliminares y finalmente con la vicepresidenta de la Corte, Elizabeth Odio Benito. De igual forma, fue miembro del equipo de Grupo de Prácticas Internacionales del despacho Arnald Golden Gregory en Atlanta, Georgia, y auxilió al delegado de los Estados Unidos de América para la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ha sido profesor de Derecho Internacional en varias universidades a nivel nacional, entre las que destaca la Universidad Marista, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. Tiene muchísimas publicaciones y es doctor en Derecho egresado de la Universidad Marista en México, maestro en Derecho Internacional comparado por la Universidad de Iowa y licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE. Pues muchísimas gracias, Héctor, y bienvenido. Adelante. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Luis, también es un placer volverte a ver y con los colegas compartir la mesa. Voy a iniciar hablando sobre cómo es la relación entre México y Estados Unidos. Más allá de los mitos que tenemos en la realidad, es importante distinguir cómo es la relación en términos reales y cómo es en el discurso. De igual forma, voy a hacer una pequeña valoración tratando de hacer el ejercicio de si va a haber un impacto real con el cambio de administraciones, con la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense y con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En términos generales, es muy importante destacar que México y Estados Unidos siempre han tenido una relación de desconfianza, la cual prácticamente fue cambiando durante los últimos 24 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. A partir de entonces se empieza a transformar este concepto de vecinos distantes a realmente empezar a confiar uno con el otro. Lo que se vive también mucho dentro de las capitales de cada uno de los países va a distar en demasía a lo que se vive también en la zona fronteriza. Cuando nos trasladamos a la zona fronteriza nos podemos dar cuenta que estamos en otro mundo donde se rigen con diferentes costumbres, con diferentes dinámicas, con diferentes prácticas, en la cual buscan agilizar y tratar de solucionar los problemas compartidos que tienen los dos países. Entonces, esto me lleva con esa transformación que hubo durante los últimos 24 años, en la cual, si bien es cierto, fue promovida por los ejecutivos federales de ambos países y que en la actualidad tenemos que tuvo como resultado la conformación, la integración de cadenas de producción, las cuales van a ser muy difícilmente en la práctica tratar de destruirlas. Tenemos que a México y a Estados Unidos los unen diferentes lazos históricos, lazos económicos, lazos comerciales, lazos financieros, delincuencia organizada, recursos transfronterizos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de complejidad y también por la gran
vasticidad que tiene lo que sería la relación bilateral entre México y Estados Unidos, propició que ambos gobiernos promovieran que se fragmentara lo que sería la interlocución entre cada uno de los dos países. Eso significó que en la práctica cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal, los diputados, los senadores, las universidades, lo que sean las entidades federativas, los gobiernos locales, empezaron a tener un contacto directo con sus contrapartes estadounidenses, todo con la finalidad de agilizar y darle el dinamismo que se requería a la relación bilateral. Entonces, tenemos que poco a poco se fue tejiendo esta relación dentro de los dos países, la cual en la práctica nos habla de un nivel de cooperación tan estrecho que muchas veces no lo ven las sociedades de ninguno de los dos estados. Técnicamente, las sociedades de los dos estados son las que han vivido con esta ilusión de la retórica oficial, donde por el lado de México lo vemos Estados Unidos como aquel país que nos robó más de la mitad de nuestro territorio, y Estados Unidos ven a México como este estado en el cual está enviando nuevamente a sus migrantes para tratar de reconquistar el territorio perdido, ¿no? Entonces, esa es la retórica que se maneja oficialmente, que manejan los medios de comunicación, pero que en la práctica dista mucho de lo que es la realidad. En la realidad tenemos que hay un intercambio muy fuerte de información de seguridad nacional, intercambio de prácticas policíacas, hay una coordinación muy estrecha entre ambos gobiernos en las cuales realmente estaban siguiendo con esa tendencia de una integración de lo que sería la región para América del Norte. Estados Unidos maneja su frontera virtual, como lo han explicado medios de comunicación actualmente, no en lo que sería en la frontera México-Estados Unidos, sino en la frontera sur de México. Igual forma, México tiene grandes intereses en Estados Unidos por el gran número de mexicanos o personas de origen mexicano que viven en dicho estado. Más de 30 millones de mexicanos están ahí, y la importancia que México le da se va a ver cristalizada con los con los 50 consulados, 51 consulados, representaciones consulares que el gobierno de México tiene en Estados Unidos, no nada más para manejar una interlocución permanente, sino realmente para proteger a todos los mexicanos que viven en ese territorio. Entonces tenemos que en la práctica sí vamos a tener una dinámica muy estrecha, la cual va a distar mucho de la realidad. Muchas veces aquí en México, y la forma en la cual a lo mejor resulta traumático en esos meses que ha llegado, más bien en este año que ha estado Donald Trump en funciones, pues porque básicamente está desnudando el bluff del gobierno de México, en el cual muchas veces parecía que tomábamos decisiones por nosotros propios sin reaccionar a los intereses de Washington. Muchas veces este tipo de coordinación interestatal se daba tras bambalinas y nunca era expuesta a la luz pública. O cuando era expuesta a la luz pública se trataba de reducir esto al mínimo para que todo el mundo creyera que es parte de un proceso interno de decisión por parte del gobierno de México, en la cual a lo mejor por las estrellas se alineaban los intereses mexicanos con el de Estados Unidos, pero que en realidad realmente obedecía por presiones del gobierno de Washington. En la actualidad, lo traumático de esto es que pues, tenemos que un presidente muy activo en su cuenta de Twitter, en el cual en lugar de pasar la instrucción a lo que serían los canales oficiales, pues bueno, básicamente está instruyendo públicamente, y ahí es donde viene el shock a nivel nacional en México, pues porque parece que ahora sí están dictando la política, y de igual forma Estados Unidos lo que está generando esta llegada de un presidente anti-establishment, en contra del establecimiento, es tratar de corromper supuestamente con estas inercias de corrupción que se manejaban en Washington, y él tratar de nuevamente ver hacia adentro, en el cual él está rompiendo con esta dinámica de integración que se manejaba en lo que sería la región de América del Norte, la cual, si bien es cierto, hay que reconocerlo, Estados Unidos jamás lo llamó como se llama así, América del Norte, sino era como una sociedad comercial. Pero en la práctica, México sí ha promovido mucho esta integración regional, especialmente porque ha favorecido mucho el crecimiento de ambas sociedades, comercios y sistemas financieros. Entonces tenemos que esta llegada de este presidente anti-establishment, en la cual empieza a ver nuevamente por sí hacia adentro
para favorecer los intereses de Estados Unidos bajo este lema de America First. Entonces, tenemos que, pues en la práctica, lo que va a generar es que solamente va a negociar y va a usar la negociación como un mecanismo de fuerza. Entonces, en la práctica tenemos que Estados Unidos en estos momentos sí está negociando con la capacidad política de Realpolitik, con la cual realmente tiene, ¿no? En la cual básicamente estamos en una negociación distributiva y no integrativa como lo habían hecho otros regímenes estadounidenses. Ahora, la pregunta es, ¿va a tener eso un impacto en la relación México-Estados Unidos? Al día de hoy podemos decir que no. Gracias a la fragmentación que ha habido en la interlocución entre lo que serían multiplicidad de actores entre México y Estados Unidos, tenemos que en la práctica hay muchos Méxicos y hay muchos Estados Unidos. Al día de hoy, básicamente es imposible decir que una dependencia o una persona es la que va a llevar o tiene la batuta de la relación bilateral. Sin embargo, viéndolo a largo plazo, a mediano plazo, puede impactar, puede cambiar. Bueno, la respuesta que tenemos a corto plazo es que no. La cooperación que se da en materia policíaca y en lo que sería en la región fronteriza, que es donde hay un mayor dinamismo, tenemos que la actividad diaria sigue esta misma tendencia. Muchas veces, aun cuando desde Washington se gira la instrucción de a lo mejor detener a todos los migrantes irregulares que se los tope la patrulla fronteriza o los servicios de migración y aduanas, pues tenemos que en la práctica las mismas autoridades estadounidenses están desconociendo esas instrucciones. ¿Por qué? Pues porque ellos no están de acuerdo con ese tipo de política o porque le están dando prioridad a lo mejor a otro tipo de objetivos criminales que ellos sí deciden enfocar sus recursos materiales y humanos para poder realizar ese tipo de persecuciones. Entonces tenemos que en este momento pues no puede haber ningún impacto. Sin embargo, lo que sí sigue teniendo las riendas, lo que sería Washington y la Ciudad de México, es lo que sería de la relación macro de Estados Unidos y México. Entonces tenemos realmente un impacto que sí pudiera tener en las cabezas de estados en lo que sería la denuncia de algunos de los tratados de cooperación que se encuentran firmados, y ahí sí es donde podríamos tener un menoscabo a lo que sería la relación bilateral. Ahora, en un primer momento ya les dije que con la llegada de Trump y en las circunstancias actuales no hay ninguna modificación. Sin embargo, ahora poner en la valoración, con la llegada de Trump, con la llegada de la cuarta transformación, ¿va a seguir todo igual o puede realmente tener un impacto? Si seguimos la misma lógica de que pudiéramos tener esos funcionarios rebeldes que siguen a lo mejor abonando a favor de una integración regional, puede ser que se pueda mantener este nivel de cooperación, especialmente en lo que sería en la lucha en contra del narcotráfico, de delincuencia organizada, pues porque ahí, si bien lo hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, que de repente sale la noticia de que autoridades o elementos policíacos estadounidenses participaron o actuaron ejerciendo funciones policíacas dentro del territorio nacional, pues bueno, tenemos que la versión oficial es que eso es mentira. Entonces luego, después, años o meses después, tenemos que los agentes de la DEA o los agentes del FBI publican el libro de cómo ellos capturaron técnicamente al Chapo. Entonces, bueno, viene la pregunta, ¿este nivel de actuación va a cambiar? En la actualidad, bueno, pues ahí viene la pregunta y donde puede haber algún cambio. Si tenemos dos presidentes anti-establishment, los cuales puedan regresen esta dinámica de hace 24 años donde había una desconfianza completa entre los dos estados, ¿podemos regresar ahí? Pues puede ser que sí, y sí puede tener un impacto. El día de ayer yo estaba leyendo cómo bajo las medidas de austeridad se estaba señalando que iban a cerrar todas las oficinas de representación mexicanas en el exterior, excepto las propias de la Cancillería. Bueno, esto en la práctica sí puede tener un impacto muy fuerte en materia de cooperación internacional, en materia de procuración de justicia, porque la procuración de justicia y la cooperación internacional no se da nada más por la linda cara de uno de que diga, oye, yo soy el director general de tal dependencia, o yo soy el secretario de Seguridad Pública, quiero que me des esa información confidencial. Eso no funciona así. En la práctica, lo que sería la cooperación internacional se construye a través de lazos de confianza en el cual es importante que vean las autoridades del otro país a su interlocutor del otro lado de la frontera
y puedan generar este nivel tan estrecho en el cual puedan trabajar mano a mano. Entonces aquí viene la pregunta, y también es mucho de lo que sería y lo que se critica, ¿no? La injerencia de los dos estados en el uno o en el otro. Estados Unidos y México tienen intereses compartidos muy grandes. Tanto Estados Unidos opera de forma directa en nuestro territorio como nosotros operamos de forma directa en el suyo. El nivel de involucramiento y de injerencia del gobierno de México en Estados Unidos y bueno, a lo mejor de manipulación de sus leyes y empleo de sus cortes judiciales para tratar de favorecer a los mexicanos que viven en Estados Unidos y los intereses de México es muy grande. Entonces, ese nivel de libertad de actuación entre los dos estados en la actualidad sigue existiendo y no creo que pueda cambiar. Los lazos familiares, los lazos históricos, las sociedades tan integradas que se viven actualmente es justamente lo que se está convirtiendo en el motor de lo que sería la relación bilateral. Carlos Rico, un extraordinario diplomático que ya falleció, él señalaba que las autoridades federales por lo general parecemos que estamos correteando a las autoridades locales que son básicamente quienes llevan la relación bilateral y los que le han promovido su desarrollo. Y lo podemos ver como ejemplo en lo que sería la región Calibaja. La región Calibaja, y es lo que estamos viendo a lo largo de la frontera, la creación de ciudades, de megalópolis, en las cuales la frontera literalmente solamente es una parada de tránsito. Entonces tenemos que estas regiones transfronterizas es realmente lo que está demostrando, lo que está evitando en la práctica que algún régimen de establishment que pudiera llegar tanto en Washington como en la Ciudad de México pueda romperlo. Ahora también es importante reconocer que la relación México-Estados Unidos es propiamente también una relación anti-establishment. Por lo general se favorecen los canales informales de cooperación que por lo general los tratados ya celebrados. Buscamos más la cooperación informal que ir por lo que ya está escrito. Entonces difícilmente va a tener un impacto real, pero no por lo que sería una decisión de política gubernamental, sino porque las cadenas de producción, la integración real que se vive entre las dos sociedades, creo, bajo mi diagnóstico, que va a ser muy difícil de revertir. Entonces, mi pregunta no es si se va a parar la integración o no, sino lo que tenemos que ver es qué tan rápido va a seguir este proceso y será muy interesante darle seguimiento en los próximos meses, los próximos años, para ver si esto se cristaliza y realmente la región de América del Norte sigue siendo, como lo que es en la actualidad, uno de los primeros principales bloques a nivel mundial y pueda abonar en lo que sería el progreso en esas sociedades. Yo le tendría ahí. Muchísimas gracias.